Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Voy a tratar de ser muy breve, de ser muy concisa porque evidentemente ya es un poquito tarde, pero digo, estamos a la disposición si quieren interrumpirme en cualquier momento. No tengo mayor inconveniente. Ok, para los que ya están dentro del sistema jurídico mexicano, el sistema penal, saben que existen diversas etapas del procedimiento. La etapa de juicio oral ya es el corazón del proceso penal acusatorio. Ya es donde se determina la responsabilidad o la comisión de un delito y si esa persona cometió ese delito. En esta etapa del procedimiento, como punto medular del proceso del proceso acusatorio, podemos delimitar que ya no existen salidas alternas y que se va a juzgar desde un principio lo que viene siendo los elementos del tipo penal, determinar si existe una conducta dentro descrita por la norma penal o si la persona que está siendo acusada lo cometió. ¿Cuáles son las características? Pues la característica del juicio oral es que es una implementación de una estructura pública, es una estructura oral, pero sobre todo versa la contradicción, es decir, que en el sistema adversarial moderno tiene esta característica que no veíamos en el sistema inquisitivo, que todo lo que se tenga que resolver va a ser dentro de audiencia y que es un sistema transparente. Este sistema que es un sistema público que se rige por los principios del sistema penal, pues garantiza la transparencia y el debido proceso. Quiere decir que esto es un pilar de la justicia moderna. ¿Cómo empieza la etapa de juicio oral? Ustedes saben que en el proceso penal empezamos con la etapa de investigación, si seguimos con la etapa intermedia, que es el ofrecimiento de pruebas que pretendemos llevar a juicio oral, y finalmente la etapa de juicio. La etapa de juicio oral inicia con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Quiere decir que una vez que un juez de control que conoce de la primera etapa del procedimiento determina qué pruebas pasan a un tribunal que no tiene que conocer nada del asunto para evitar que venga con prejuicios, para que él vea de viva voz a través de la inmediación cómo nace la prueba, cómo se va desarrollando y pueda valorarla, una vez que se dicta, vamos a decirle que es un listado que tiene ciertas características, como la individualización de las partes, como los hechos materia de la acusación, como las pruebas que ofrece tanto Ministerio Público, asesoría jurídica, defensa para etapa de juicio, así como para individualización de sanciones y reparación del daño. Vienen acuerdos probatorios, vienen las medidas cautelares, vienen los datos, vamos a llamar generales, para que tres jueces que no saben del asunto puedan empezar a resolver, pero resuelvan con base en una imparcialidad. Con base, yo les decía, que no vengan prejuicios, que no traiga una idea. Y hago una pequeña acotación porque, bien, podríamos decir, pero es que un juez tiene que ser imparcial. Sí, pero si nosotros conocemos desde el inicio de la investigación, muchas veces cuando es control de detención, bueno, el agente del Ministerio Público, al tener la carga probatoria, al tener todos los elementos del Estado, evidentemente inclina la balanza, ¿no? Para realizar actos de investigación. Entonces, imagínense que nosotros llegamos a la etapa de investigación, dictamos auto de vinculación a proceso y bueno, me toca resolver del juicio. Pues yo ya traigo una preconcepción, ¿no? De cómo estuvo el asunto con los datos de prueba que en su momento el agente del Ministerio Público ofreció para la vinculación. Esa es la finalidad de que sean jueces que no han conocido del asunto. Una vez que se dicte el auto de apertura a juicio oral, el tribunal de enjuiciamiento, conformado por tres juzgadores que no hayan conocido previamente el procedimiento, tienen que señalar una audiencia. Esta audiencia tiene que ser entre 20 o 60 días después del auto de apertura. ¿Para qué? Este tiempo sirve para verificar si existen condiciones para llevarla a cabo, para la citación de órganos de prueba, para la debida citación, porque por lo menos del acusado, que tiene que ser con 7 días de anticipación. Muchas veces los órganos de prueba se encuentran a cargo de la representación social, otras tantas a cargo del tribunal de enjuiciamiento. Entonces, o vienen autos de apertura en los cuales se tienen que precisar ciertas circunstancias. Nos ha pasado que hemos querido notificar una radicación del auto de apertura, una radicación del juicio oral al acusado
en el centro de reinserción, donde nos dicen que lo tienen privado de la libertad y muchas veces no está ahí. Entonces nos permite hacer las gestiones para preguntar al juez de control, oye, eh, ¿está en algún otro centro? O infórmame dónde está, o dime si por alguna circunstancia como un amparo se le dejó en libertad, algunas circunstancias, y si existe alguna suspensión, este periodo nos permite ajustar las circunstancias para poder llevarlo a cabo. La inhabilidad de los jueces, yo les decía, no pueden intervenir quienes ya participaron antes del juicio oral. Esto para que nazca la prueba, para que se dé durante la audiencia de juicio. Y es que ha sido un tema muy controvertido porque el principio de inmediación, que quiere decir que el juez va a estar presente en todas las audiencias, pues muchas veces podría suponerse, aquí es que voy viendo los mensajes. Muchas veces podría suponerse que pues si uno ve los audios, los videos, se impone de la audiencia y no resulta así para tribunal de enjuiciamiento, porque el juzgador, aunque sea muy hábil, aunque sea una persona muy competente, que conozca del sistema, no está viendo nacer la prueba, no se empapa. Acuérdense que también una de las características de este sistema oral es que uno pueda ver si existe alguna animadversión, si existe una cierta oposición por parte del testigo, si se convierte en un testigo hostil. Un poco, yo sé que no tendría que ser subjetivo, pero un poco la parte subjetiva, ¿no? Hay veces que vemos testigos que vienen muy actuados y hay otros que realmente nos permite dar un enfoque con una perspectiva de género mucho más sensible, de empatía vivencial. Esa es la finalidad también de la inmediación en los jueces de juicio oral. Y es importante que lo comentemos también. El juicio oral, una vez iniciado, no puede tener una suspensión por máximo 10 días. Esto ya sea por incidentes, por ausencia, por enfermedad, por catástrofes. Y me gustaría hacerles aquí una pequeña acotación porque hasta hace no más de un mes, quiero salir de aquí, hasta hace no más de un mes, existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia en la cual la interpretación del artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecía que esta suspensión tenía que ser contado en días naturales o hábiles. ¿Ustedes qué creen? Ok, no contesten. Tienen que ser También son días, naturales. ya no son días naturales y les voy a proyectar el criterio. Aquí está. A ver si se alcanza a ver mi pantalla. Aquí. El criterio es la suspensión de la audiencia de juicio oral. ¿Se alcanza a ver la pantalla? No, ¿verdad? A ver. Sí, sí se Sí, sí ve. se ve, maestra. Sí se ve. La suspensión de la audiencia de juicio oral, los artículos 351 que prevé 7 supuestos en los cuales se puede suspender la audiencia de juicio oral y el 352 que establece que si al día 11 no se reanuda, se tendrá que iniciar de nuevo y comenzar con un tribunal distinto. En este caso, hasta por lo menos el año pasado y lo que restó un poquito del 2025, el criterio que se tenía, porque esto es a criterio y a interpretación mía, antes de que la Corte decidiera un pronunciamiento, bueno, a mí me daban a entender que de acuerdo al artículo 351, una suspensión procedía solamente en 7 casos específicos, 6 o 7, que son las fracciones del 351 mientras no eran, y repito, es una interpretación mía que obviamente ya con estos criterios ha quedado superada, pero de entender que mientras no sea uno de estos supuestos, son aplazamientos, no son suspensiones. Cuando sale el primer criterio de la Suprema Corte, pues establece que para esta continuidad que debe de tener los juicios orales, para no retrasar el procedimiento, y como el 351, ahorita ya fue reformado, ya dice naturales, el 351
preveía las suspensiones y el 352 que no se iniciara, que se iniciara con un nuevo tribunal, pues es que la Corte toma el criterio de que tienen que ser naturales hasta en agosto, que se volvió, el 25 de agosto de 2025 emiten esta jurisprudencia obligatoria y el criterio varía, porque se analizan dos amparos. Estos dos amparos prevén precisamente un tiempo razonable para que las partes puedan acreditar su pretensión, una, y dos, también se dan cuenta que hay una inconstitucionalidad, que es que si nosotros tomamos el artículo 351 como días naturales, contraviene con otros numerales del mismo Código Nacional, como lo es el 94. Entonces, ya bajo la nueva interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Penales no violan realmente un derecho a ser juzgado en un plazo razonable, siempre que se tenga que interpretar, que se interprete el plazo de interrupción en la audiencia de juicio oral para efectos de su reanudación. Esto es que entonces debe interpretarse, y se los paso como novedad porque no lleva más de 20 días que este criterio ya lo estamos tomando en cuenta. Este plazo, esta interrupción debe computarse en días hábiles. Y esto quiere decir que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, pues implica que iniciar el proceso, las autoridades encargadas de conducirlo actúen de manera pronta, con respeto a todos los Ya, plazos. mi amor, ¿todo bien? ¿Está bien mi vida? Precioso. Tienen un micrófono activado. Listo, maestra, Que adelante. que se prevean y que se cumplan estos plazos. Ahora bien, sí había preocupación, creo que es importante que lo señalemos, sí había preocupación por parte del legislador, por parte de las autoridades y de los mismos operadores jurisdiccionales, en que los asuntos realmente concluyeran en un plazo no mayor a los 2 años que la Constitución prevé. Eso es un hecho que la preocupación porque realmente los procesos acabarán, y esto no es de, ay, ya vamos a acabarlo como un número más, sino porque los justiciables demandan que haya una justicia pronta y expedita, es que esta preocupación en la interpretación de los 10 días naturales a estos 10 días hábiles, también los órganos jurisdiccionales se ven sobrepasados, se ven rebasados. Y es que los que litigan, los que operan en el sistema penal, pues saben perfectamente que los asuntos no acaban en una semana, no acaban en un mes a veces. Permítanme tantito. No acaban. Ay, ya. No acaban los asuntos en una semana. ¿Y esto que son muchas circunstancias? A veces el órgano jurisdiccional prevé las condiciones para poder iniciar de manera adecuada, en tiempo y forma, y muchas veces no llega la defensa. Y uno no puede negarle la defensa que el acusado quiera, ¿no? Cuando son defensas particulares o cuando son defensores públicos, porque no se dan abasto para atender todos los asuntos que llega a haber en los distintos distritos judiciales, ¿no? No escapa de las manos que somos humanos y cualquiera de las partes puede enfermar y esto va a causar que haya un aplazamiento, que haya una interrupción del juicio. Lo importante es que las audiencias sí se puedan celebrar cada 10 días o ya interpretación hábiles, pero muchas veces les digo, no depende totalmente de los operadores del sistema de justicia, sino depende de diversas circunstancias. Los órganos de prueba, me han tocado ver autos de apertura donde a lo mejor el Ministerio Público ofrece 20 y han ofrecido hasta 40 órganos la defensa. Y como te puedes llevar 10 minutos con un testigo, te puedes llevar 2, 3 horas. Todo depende de la complejidad del caso. No escapa de la vista también que dentro de la etapa de juicio oral van a seguir rigiendo los principios fundamentales del proceso penal. Esto es la publicidad. Todas las audiencias son públicas, salvo las excepciones que el código prevé, como cuáles asuntos. Los asuntos donde se involucren menores, los asuntos de trata de personas, los asuntos de secuestro, de delincuencia organizada. Rige también el principio de oralidad. Todo lo que se tenga que resolver son
meramente en audiencia. ¿Para qué? Para que prevea el tercer principio del sistema, la contradicción, que hay un debate directo entre lo que se pretende, la inmediación, que es una presencia continua del juez, y la concentración, que tiene que ser un desarrollo en audiencias continuas. Este era un debate también para determinar los 10 días naturales o hábiles del Código Nacional en su artículo 351, porque a final del día lo que buscaba el legislador en un principio era que se resolvieran de manera facta, de manera inmediata. No obstante, les he dicho, depende mucho de las circunstancias de cada estudio de caso. Y a su vez, el juicio oral se divide en diferentes fases. La primera fase la podemos determinar como apertura. ¿Qué se va a hacer en esta primera fase? Una vez que se señala la audiencia de juicio oral, se tiene que verificar la presencia. El juez presidente verifica que todos se encuentren presentes, que todos estén debidamente notificados y que existan las condiciones para llevar a cabo. ¿Y por qué hago un énfasis en esto? Hay casos específicos, por ejemplo, en los cuales intervienen niños, niñas y o adolescentes, que en los cuales se debe procurar también que estos, como parte, tengan un asesor o defensor coadyuvante, dependiente de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, siempre velando el interés, no obstante que tengan un representante legal. En esta misma audiencia, el juez va a explicar la metodología, va a explicar cómo se desarrolla, da una lectura íntegra a los hechos materia de acusación y dan inicio a los alegatos de apertura. ¿Qué son los alegatos de apertura? Se va a presentar la teoría del caso, se va a presentar a lo mejor que no existe algún elemento del tipo penal, consecuentemente hay una atipicidad, se va a atacar a lo mejor la responsabilidad si es que eres defensa o si eres ministerio público. ¿Qué pretendes alcanzar? ¿Qué pretendes? Conformar el acreditar los elementos normativos, subjetivos y objetivos del tipo penal o pretendes fincar la responsabilidad de dicho hecho con apariencia de delito. Esta es la primera fase de la apertura, de la audiencia de juicio oral. La segunda fase ya es un desahogo de pruebas y son en este orden pruebas del agente del Ministerio Público, pruebas de la víctima y las pruebas de la defensa. Durante esta fase se va a interrogar directamente, interroga a quien ofrece y las contrapartes contrainterrogan. Esto es para confrontar la información y dentro del debate, dentro del ofrecimiento de las pruebas, del desahogo de los medios de prueba, existen técnicas de litigación, el interrogatorio directo, que es realizado por quien ofrece al testigo y versa sobre preguntas abiertas. Ojo, porque aquí muchos abogados, lo vemos en la audiencia, van introduciendo información y eso contraviene las técnicas de litigación. El testigo es quien debe ir proporcionando la información. Y digo, hay malas praxis también porque muchas veces les preguntan al testigo, ¿y a qué viene? Pues vengo a declarar el homicidio de mi papá. Ah, ¿y de qué va? Y ya el testigo se suelta y da toda la información. Son malas prácticas porque quien es un buen operador del sistema penal tiene que tener la habilidad para poder formular las preguntas y poder hacer que la información fluya directamente del testigo. El contrainterrogatorio es otra de las técnicas de litigación. Este lo realiza la parte contraria. Permite preguntas cerradas o sugestivas, es decir, limita la participación. ¿Con qué finalidad? Desacreditar o precisar el testimonio. Permite encontrar o evidenciar contradicciones, permite em, desvirtuar, desacreditar la experticia a lo mejor de un perito. Para poder trabajar dentro de estas técnicas de litigación, también vamos a encontrar las objeciones. Son interrupciones justificadas al interrogatorio para poder hacer valer, pues, estas reglas procesales, ¿no? Porque a lo mejor la pregunta que llegan a realizar las partes son sugestivas, es decir, ya viene la respuesta dentro de, son irrelevantes, no tienen razón con el objeto de la prueba, para qué fue ofrecido,
son repetitivas, el testigo ya pudo haber vertido esa información, o son conclusivas, presentan una conjetura o hasta incluso argumentativas, ¿no? La incorporación de prueba es la identificación clara del objeto, del origen, de la finalidad, de la exhibición en audiencia con contextualización del testigo, una lectura, una descripción de documentos. Esto es muy importante porque cuando se ofrecen evidencias documentales o se ofrecen evidencias materiales, es importante que a través de estas técnicas de litigación también se tenga certeza y garantía de lo que se va a presentar en audiencia es de lo que se está hablando. Y vamos, explico, porque acuérdense que el tribunal de enjuiciamiento solamente entra con el auto de apertura a juicio oral. Él solamente tiene esta guía. Él no tiene acceso a la carpeta de investigación, él no tiene acceso a las pruebas que obran, a las documentales que están dentro de esta carpeta. Y entonces todo lo que vaya viendo en audiencia lo va a valorar y le va a servir para determinar el tipo penal y la responsabilidad, la culpabilidad y demás elementos que lleva propiamente la emisión del fallo. Entonces, ¿cómo es que voy a poder incorporar una prueba? A través de un testigo. Este testigo tiene que describir. Ejemplo, si voy a incorporar para acreditar la persistencia de la vida en un delito de homicidio, bueno, pues traigo a lo mejor a la mamá que presentó el acta de nacimiento de la víctima. A ver, señora fulanita de tal, ¿usted quién es? No, pues fulanita de tal, de tantos años, soy ama de casa. Va fluyendo la información. Acredito a mi testigo. ¿A qué viene? A incorporar un acta de nacimiento. ¿Qué tipo de acta de nacimiento? Pues a nombre de fulano de tal. ¿De qué año? ¿En qué año nació? ¿Expedida por quién? ¿Expedida por qué oficial del registro civil? ¿De qué fecha? Todos los datos generales que me permitan identificar qué es el documento que quiero que vean en audiencia, ya sea para acreditar un elemento del tipo penal, ya sea para acreditar la responsabilidad. Una vez que se acredita la existencia, se identifica, se sientan las bases, es que se puede incorporar. Y es que, ojo, también el Código Nacional prevé, no me acuerdo si es en el 383, establece que toda prueba para incorporar, toda incorporación de pruebas tiene que ser acreditada por el testigo. Hay otras técnicas de litigación como lo son la lectura para apoyo de memoria y los ejercicios para evidenciar o superar contradicción. Sí, es un sistema oral, pero estos ejercicios, estas técnicas, nos permiten también ayudar al testigo si es que llegase a olvidar un dato y cómo es que eh, ayudamos al testigo, pues a través de que el testigo reconozca el documento. Muchas veces, y esto parece a veces hasta oración, le preguntan, ¿por qué reconocería el documento? Porque está en mi entrevista. Ah, no me acuerdo de un dato, dice el testigo, no me acuerdo de un dato. Bueno, yo como oferente, ¿y por qué no se acuerda? Ha pasado mucho tiempo. Y esta información que nos está contando, ¿dónde la plasmó? En mi entrevista. Y si yo le pongo la vista a su entrevista, ¿la reconocería? Sí. ¿Por qué? Porque tiene mi nombre y porque tiene mi firma. A esto se le llama sentar las bases. Es decir, se da una descripción del documento que se pretende llevar a la vista del testigo para que única y exclusivamente lea lo que ha olvidado y pueda recordar y seguir proporcionando información. Esto es un ejercicio de lectura para apoyo de memoria. Ojo, y les decía, si no se acredita, muchas veces, bueno, si no se acredita, evidentemente no se autoriza la incorporación, no se autoriza el ejercicio. Y si bien el Código Nacional no establece como tal qué es sentar las bases, el sentar las bases es acreditar la existencia del documento, acreditar que esa información que le va a ser de apoyo al testigo realmente existe y que esté dentro de la carpeta de la investigación y que se trate de la misma entrevista de la cual se está interrogando en ese momento. Y los ejercicios para evidenciar o superar contradicción es em,
lo dice el nombre. Cuando uno detecta contradicciones, a lo mejor porque el testigo ya se le cuatrapeó, se le olvidó el número, había muchos números, te está cambiando a lo mejor la hora, te está cambiando el municipio. Si yo detecto una contradicción, va a haber ejercicios que me van a permitir, una, si soy contraparte, pues evidenciarla, ¿no? Y de esta manera desacreditar al testigo. Y dos, si es mi testigo y ya se equivocó, bueno, superarlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues precisamente a través de la incorporación, como si fuera un ejercicio de apoyo de lectura, nada más que aquí la diferencia es que el testigo lo dice en voz alta. Cuando es una lectura para apoyo de memoria, el testigo lee para sí. Cuando es un ejercicio para superar o evidenciar contradicción, el testigo lo dice en voz alta para que quede evidenciada. Muchas veces, y también me ha tocado ver en audiencia, los abogados, se los paso como tip, cuando piden el ejercicio se les pide el objeto y no saben definir el objeto. Bueno, el objeto, por ejemplo, para evidenciar contradicciones, es eso. El objeto es evidenciar que el testigo dijo una cosa y en la entrevista obra otra. O superar la contradicción. El testigo dijo eso y hay una información diversa. Se recomienda, yo recomiendo que una vez terminado el ejercicio, todavía a través de la técnica del interrogatorio o contrainterrogatorio en el supuesto que estemos, terminemos de afirmar esa información. Si es una superación de una superación de contradicción, bueno, pues entonces se le dice al testigo, bueno, ¿y cuál es la información correcta? Pues la que acabo de leer en voz alta. Con eso, la información queda más que sentada y al momento de su valoración para los operadores del derecho, pues es más fácil determinar cuál es la información idónea, pertinente y suficiente para poder resolver. Y finalmente, la fase 3 del juicio oral, los alegatos del Ministerio Público. El MP, por su parte, presenta sus conclusiones. La víctima, a través de su asesor jurídico, o el ofendido, a través de su asesor jurídico, expone también sus argumentos finales. Y ellos dos tienen la finalidad de concatenar, de decir si su teoría del caso se cumplió, por qué y a través de qué medios de prueba. Si yo pretendía acreditar el delito de homicidio, bueno, tengo que decirte que se acreditó todos y cada uno de los elementos del tipo penal. ¿A través de qué? Pues de la documental que se incorporó como lo fue el acta de nacimiento, a través de la testimonial de la mamá, a través de esa manera se hacen los alegatos. ¿Qué se pretendía? ¿Qué se cumplió? ¿Qué se acreditó? ¿Y por medio de qué prueba? Y los alegatos de la defensa, que también presenta sus conclusiones y busca la absolución. Bajo el principio de contradicción, en esta etapa de alegatos de clausura, todavía las partes pueden responder a los argumentos que ha hecho el Ministerio Público, Asesoría y Defensa en su caso. En su caso, nada más que aquí la réplica o la dúplica tienen la característica que versa única y exclusivamente sobre el alegato de la contraparte. Yo no puedo adicionar información de, ay, se me olvidó una premisa para justificar mi teoría del caso. No, ya lo que dijo el Ministerio Público, voy a dar réplica conforme a eso. No puedo agregar información que no haya sido materia de los alegatos. Y en esta última fase, el acusado tiene todavía el derecho de ejercer la última palabra, de poder pronunciarse respecto del proceso. Ya no es como tal una declaración, pero sí puede pronunciarse, ¿no? Para finalmente hacer una deliberación o la emisión del fallo dentro de la etapa de juicio oral, que es la determinación del fallo, bueno, una que se haya acreditado que es una conducta típica, antijurídica, culpable, es decir, que sí exista un delito. Y dos, que esa persona que ha sido acusada la cometió. En caso de que no exista algún elemento del tipo penal, nos vamos a enfrentar ante una atipicidad, en un caso de atipicidad. Es decir, como no existe alguno de los elementos, evidentemente no hay un tipo penal y entonces el resultado tendrá que ser dictar una sentencia absolutoria.